Tabolín, el jefe de servicio de Kinesio, del Hospital Garrahan, y lo que organizamos, juntamente con Mauro Andreu, que anda por ahí, que es el coordinador de investigación del servicio, es presentar durante 5 viernes seguidos la producción científica durante este año, que fue un año muy especial también. Así que es un poco el reconocimiento del esfuerzo que han hecho en medio de la pandemia para mostrar lo que la gente de mi servicio hizo. Así que sin más preámbulos, no sé si Mauro anda por ahí, quiere decir algo, pero si no, Fernanda, cuando vos quieras puedes arrancar. Ya tenés el control, ¿verdad, Fer? Sí, está todo preparado. Okay. No sé si está Mauro y quiere hablar. No. Hola, buen día, Fer. Hola, Gustavo. Bueno, nada, tal vez contarles un poco a los oyentes de qué se trata esta que vamos a ir presentando un poquito durante estos 5 viernes, todas las actividades que se hicieron relacionadas a la investigación durante el año. A pesar de la pandemia, bueno, los chicos le pusieron todo y tal vez a veces para mejor, ¿no? De tener un poco capaz más de tiempo para finalizar algunos trabajos ahí que estaban pendientes. Y vamos a tener trabajos en diferentes etapas, ¿no? Vamos a tener trabajos ya publicados en revistas científicas que se van a presentar, por ejemplo, uno hoy. Y después vamos a tener trabajos que tal vez están en vías de publicación, algunos finalizándose, y otros en fase de protocolo, que también es interesante mostrar un poco y exponer, a ver si alguno de ahí se anima o puede aportar alguna sugerencia constructiva a lo que se exponga. Y tal vez también a otros que están por empezar y quieren presentar sus ideas para ver si entre todos los presentes podemos construir y mejorar las propuestas. Nada más, Fer, éxitos y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen día. Mi nombre es Fernanda Testoni y junto con Victoria López Fiorito realizamos este trabajo que es una serie de casos que es de cánula de alto flujo en lactantes con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Nuestro trabajo está terminado por nuestra parte, revisado y enviado a una revista para esperar su publicación. Así que bueno, vamos a ver si puedo... Con paciencia, porque no avanza. Fer, haz una cosa, deja de compartir y bueno. Ahí avanzó. Puede ser que sea medio lerdo, pero bueno. Bueno, a modo de introducción, un poquito sobre apneas obstructivas del sueño. Tenemos que saber que se caracteriza por la obstrucción parcial o completa de la vía aérea durante el sueño. La prevalencia en la edad pediátrica varía ampliamente, pero ronda entre un 0,1 y un 13% de la población. Las causas, obviamente, la mayor causa es la hipertrofia de las adenoides, que no estaría siendo dentro de tipo de pacientes que nosotros estamos presentando en esta serie de casos, ya que, como todos sabemos, aquellos pacientes que tienen hipertrofia de amígdalas y adenoides resuelven únicamente con una cirugía. Esta combinación que se produce en este tipo de pacientes de anormalidades tanto estructurales como neuromotoras predisponen al síndrome de apnea obstructiva del sueño. El tratamiento incluye, como dijimos, desde opciones clínicas hasta opciones quirúrgicas. Dentro de las opciones clínicas, por ejemplo, tenemos los spray nasales, y dentro de las cirugías quirúrgicas tenemos desde la utilización de una traqueostomía, desde estas cirugías de Java para resección de amígdalas y adenoides, desde avances maxilofaciales también en aquellos pacientes que tienen malformaciones quirúrgicas del macizo facial. Ahora, cuando estos tratamientos no son suficientes o no se pueden realizar por alguna circunstancia clínica o específica de cada paciente, la elección del tratamiento para estos pacientes es la utilización de la presión positiva continua en la vía aérea, o sea, la utilización de ventilación no invasiva con un CPAP. Pero lo que se está viendo y lo que se pudo ver en otras partes del mundo y que se está estudiando cada vez más es que la adherencia al CPAP es cada vez más baja, entonces se propone la cánula de alto flujo como una alternativa para el tratamiento de estos pacientes. Ahora, cuando yo les cuento un poquito cuál fue la idea nuestra y por qué
realizamos esta serie de casos, nosotros no lo utilizamos a la cánula de alto flujo en pacientes que no tuvieron adherencia al CPAP, sino que nosotros la utilizamos a la cánula de alto flujo como primer tratamiento, ¿sí? Pero sabiendo que en otras partes se utilizaba en adultos, porque hasta ese momento nosotros esta serie de estos pacientes los registramos entre el año 2017 y 2018, lo que más publicación había era en pacientes adultos. Es por eso que nuestro objetivo es describir los resultados de la implementación electiva de la cánula nasal de alto flujo en 4 niños lactantes de bajo peso con síndrome de apnea obstructiva del sueño severo, sin hipoxemia y que están internados en un hospital pediátrico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como pueden ver en las características de los participantes, contábamos con 4 pacientes, de los cuales una es de sexo femenino, 3 de sexo masculino. Como verán, todos son pacientes menores a 6 meses y todos tienen un percentilo menor a 3 en cuanto a su peso, o sea, quiere decir que eran pacientes todos de bajo peso. Otra de las características que tienen estos pacientes es que todos eran síndromes genéticos, uno de los cuales, uno solamente estaba caracterizado como un síndrome de Pierre-Robin y que además asociaba una malformación cardiovascular que era un anillo vascular. En cuanto a las anomalías estructurales que tenían, a nivel facial tenían glosoptosis, microretrognatia y retrognatia, ¿sí? Al momento de la evaluación que se hacía, todos los pacientes fueron evaluados, tanto por el servicio de endoscopía respiratoria, como por el servicio de otorrinolaringología del hospital, en algunos casos. Solo uno de los pacientes presentaba estridor en vigilia. En cuanto al índice de apnea y hipopnea que presentaban, estos pacientes todos realizaron polisomnograma en la unidad de sueño del hospital y como podrán ver, todos tienen índices de apneas obstructivas por encima de 15, 40, 60, 36, 33. O sea que era un índice de apnea severamente aumentado para la edad. Es por esta característica por esta condición que tenían estos pacientes de este síndrome de apnea obstructiva del sueño tan severo, eran pacientes muy chiquititos, de muy bajo peso, que se necesitaba instaurar un tratamiento rápido, que no sabíamos si iba a ser efectivo o no, porque no teníamos nosotros ninguna experiencia en el hospital para realizarlo en este tipo de pacientes. Y si nos situamos en el año 2017-2018, la cánula de alto flujo en el hospital estaba haciendo sus inicios, pero en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda baja. Es por eso que, bueno, como eran pacientes muy chiquitos, que todavía no tenían instaurado completamente los ciclos sueño-vigilia, son pacientes que duermen aproximadamente más de 12 horas por día, necesitábamos colocar un sistema que generara una mínima presión en la vía aérea, continua, que sea fácil de utilizar, así que bueno, por eso es que decidimos colocar el sistema de la cánula nasal de alto flujo. Como resultado de estos 4 pacientes, nosotros lo que pudimos desprender es que estos pacientes, ¿cuáles fueron los días de utilización de la cánula de alto flujo? Fíjense que el primer paciente era aquel paciente que tenía el síndrome genético de Pierre-Robin y que asociaba además un anillo vascular, lo tuvo colocado 7 días. Esto fue porque este paciente bajó a quirófano para su corrección del anillo vascular, vieron que tenía una vía aérea muy dificultosa, no lo pudieron intubar, es por eso que este paciente volvió a la sala, se volvió a recolocar la cánula de alto flujo y se realizó una traqueostomía. En los otros 3 casos, como resultado final, los 3 casos fueron transicionados a su domicilio para la utilización de CPAP nasal. ¿Qué es lo que nos permitió esta cánula de alto flujo? Como ustedes pueden ver, que estos pacientes, que los 4 pacientes progresaran en su peso. Como pueden ver, tienen una ganancia de peso exponencial, promedio por semana, de alrededor de 250 gramos cada uno, que fue el que menos engordó por semana. Como podrán ver, los días por ahí son muchos, salvo en el primer caso, la mayoría de los pacientes estuvieron más de un mes internados en la unidad de cuidados intermedios de nuestro hospital, recibiendo la cánula de alto flujo solamente con aire comprimido. Lo que nos permitió que aumentaran de peso y darnos tiempo en corregir y en que estos pacientes pudieran mejorar el síndrome de apnea obstructiva del sueño, lo que nos permitió a nosotros es
que crezcan y poder conseguir una interfaz nasal acorde para poder transicionar a estos pacientes a CPAP y poder derivarlos a su domicilio. En cuanto a las limitaciones de nuestro trabajo, nuestro diseño fue retrospectivo y nos faltaron registros de variables de interés en el momento que está colocada la cánula de alto flujo, como por ejemplo mediciones de mecánica respiratoria. Lo otro que se habla mucho en los otros trabajos que nosotros pudimos encontrar en pediatría es que todos los pacientes, una vez que se los colocaba bajo una cánula de alto flujo, se les volvía a realizar un estudio polisomnográfico para poder ver que si el índice de apnea mejoró o no. Nosotros no teníamos esta disponibilidad en el hospital. Les pido por favor si pueden silenciar los micrófonos. No tenemos disponible esa posibilidad en el hospital, ya que tenemos solamente 2 camas diarias que necesitan para diagnóstico. Bueno, otra de las limitaciones que nosotros marcamos en nuestro trabajo es esto del registro más exhaustivo durante diariamente de la mecánica ventilatoria y de los parámetros clínicos como para poder determinar otras características de nuestro trabajo. Y lo que nos llamó mucho la atención es esta causa-efecto entre la ganancia de peso y el uso de la cánula de alto flujo, pero bueno, por el diseño metodológico que nosotros tuvimos no lo podemos relacionar directamente. Pero bueno, la verdad es que nos llama mucho la atención al final, y revisando los 4 casos, es cómo esta ganancia de peso fue tan exponencial. Si bien no utilizaban solamente la cánula de alto flujo, sino que hubo otras intervenciones que se le hicieron a los pacientes, como la colocación de sondas nasogástricas y de fórmula para la lactancia, para la alimentación, que bueno, eso es lo que nos confunde un poquito al momento de saber si solamente la cánula de alto flujo generó tanto efecto. Lo que sí pudimos ver en otros artículos publicados es que al disminuir el esfuerzo respiratorio, bueno, esto llevaba directamente a una mejoría, y al mejorar los eventos obstructivos en aquellos trabajos en los que se pudo medir la utilización de la cánula de alto flujo en los pacientes una vez que se las colocaban, lleva a que los pacientes puedan mejorar su mecánica respiratoria y por ende aumentar de peso. En cuanto a las implicancias clínicas y las futuras investigaciones, es que a pesar de haberse tratado de un tratamiento alternativo, la verdad es que el dispositivo, ya que era algo nuevo, que nunca lo habíamos hecho, que nunca se había instaurado en una sala de cuidados intermedios de nuestro hospital, en esa sala de cuidados intermedios, que sí está acostumbrada y que sí lo que se hace es colocar ventilación no invasiva, colocar este dispositivo, no presentó ninguna barrera, ni para la familia ni para el equipo tratante. Otra cosa a destacar fue que el dispositivo no presentó ningún efecto adverso en ninguno de los 4 pacientes. Bueno, de nuevo esto de poder ver si se puede estudiar un poquito mejor cuál es la relación entre esta ganancia de peso y la utilización del dispositivo. Y lo otro que por ahí nos gustaría, y que uno pensándolo ahora a futuro, es medir confort y tolerancia. A veces es difícil en pediatría, pero bueno, nosotros lo medíamos en cuanto al llanto y a la aceptación por parte de los familiares de dejar y permitir que se siga utilizando el dispositivo. Piensen que hubo pacientes que lo tuvieron colocado casi 40, 50 días. Como conclusión, se describió la utilización de la cánula nasal de alto flujo en el tratamiento de 4 lactantes con diagnóstico de síndrome de apnea obstructiva de sueño severo durante la internación en nuestro hospital. Se observó que todos los pacientes mejoraron su peso corporal y pudieron transicionar a otros tratamientos para así lograr ser externados. Sugerimos la realización de estudios prospectivos con mayor tamaño muestral para confirmar los hallazgos observados. Y para finalizar, queremos agradecer al servicio nuestro, porque los pacientes no son solamente nuestros, no son 4 pacientes que vimos con Victoria, sino que los vimos entre todos, porque son pacientes que están en el hospital y que se ven por todos nuestros compañeros, al personal médico y de enfermería de la sala donde se internan estos pacientes y pudimos realizar este trabajo, y al personal médico, técnicos y enfermería de la unidad de sueño de nuestro hospital, que también sin ellos no hubiéramos podido tener ni datos ni pacientes para poder contarles. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones Fer, felicitaciones Victoria por la
presentación y por el gran trabajo. No sé si por ahí alguien tiene alguna pregunta para realizar. Mauro, si no hay alguien, yo puedo preguntar. Vale, Ahí tenés algo escrito. Ahí tenés Sí. algo escrito en el chat. Hay preguntan qué flujo utilizaban, ¿sí? Calculo que de De aire comprimido. de Sí, comprimido. empezábamos con 1 litro hasta que el paciente veíamos que se iba adaptando. Siempre estaban monitorizados con oximetría. De hecho, los pacientes estuvieron siempre monitorizados con oximetría nocturna durante todo el sueño, durante todas las noches que estaban internados. El problema fue que después, cuando quisimos volver retrospectivamente a buscar los datos, no los pudimos encontrar. Teníamos de algunos sí y de otros no, por eso es que no pudimos tomarlo como un dato para poder contarlo en los casos clínicos. Comenzábamos con un litro por kilo de peso del paciente y lo progresábamos hasta un máximo de 2 litros por kilo de peso del paciente. Y lo que íbamos mirando era saturometría, frecuencia cardíaca, que el paciente estuviera tranquilo, y la mecánica respiratoria del paciente, que la mirábamos ahí bedside al lado de la cama del paciente. Preguntan también, bueno, acá el flujo y la temperatura del alto flujo. La temperatura la usábamos con lo hicimos con el sistema de Fisher and Paykel, con el sistema de alto flujo que es de pared. Lo regulábamos, bueno, no teníamos en ese momento los sistemas, el Ergo, ni los otros sistemas que son servocontrolados, con temperatura servocontrolada, ni nada de eso, sino que usábamos los calentadores Fisher and Paykel, los MR810, creo que es el número, alguien me puede corregir si me confundo en el número, que tienen como 3 niveles de temperatura y siempre lo dejábamos en el nivel intermedio. Muy bien. Gus, ¿vos querías preguntar algo? Sí. Primero, bueno, nada, felicitar a las chicas, sobre todo a Fernanda por exponerlo y a Vicky por comprometerse a hacerlo. La verdad que estuvo muy bueno, muy interesante. Primero porque, no voy a decir nada que no sepan, pero cuando habla el título, habla sobre acompañar el alto flujo en lactantes con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pero la verdad que los pacientes que ven las kinesiólogas son síndromes genéticos que se le asocia el SAPS, ¿no? Entonces eso lo hace mucho más difícil de abordar, ¿no? Por lo cual no son esos pacientes con SAOS como ven los adultos que van por su patología de SAOS, quizás asociado a otra patología, pero la verdad que estos chiquitos tienen una sumatoria de cosas que los hace difícil tratar. ¿O me equivoco, Fernanda? No. De hecho, lo que había escrito en la bibliografía en pediatría eran por ahí pacientes con obesidad, bastante parecidos a pacientes adultos. Claro. Así encontrar pacientes con las características de estos que tenemos nosotros en bibliografía escrita, encontramos un solo caso, 2, pero no mucho más. La verdad que es poca la bibliografía que hay. Perfecto. Te hago un par de preguntas sobre lo que dijiste, Fer. Esto del aumento de peso, ¿vos no lo viste con los pacientes con CPAP? Lo que pasa es que los pacientes con CPAP a veces están menos tiempo. Y esto lo que nos llamaba mucho la atención es que eran muy chiquititos y de muy bajo peso. Entonces se los pesaba mucho más seguido y se lograba ver semanalmente este aumento de peso. Entonces eso la verdad que nos llamaba la atención y era lo que también nos dejaba tranquilos de seguir dejando puesto el dispositivo. Eso, y lo otro que hablábamos, esto de que los pacientes, por ahí al principio sí, obviamente durante las primeras horas estaban molestos, les costaba adaptarse al flujo que nosotros le estábamos entregando, pero después fueron pacientes que estuvieron casi 2 meses con el dispositivo y estuvieron bien, o sea, nunca tuvieron ninguna complicación. O sea, digamos, el uso, entonces no sabes si es, digamos, no es una crítica, pero no sabes si es por el tipo de uso, porque el CPAP seguramente lo usas menos tiempo, que por la técnica en sí, digamos, porque varía, digamos, la forma de usarlo. Claro, sí, es distinto. Además, esto estaba colocado a las 24 horas también. Y nosotros cuando colocamos la ventilación no invasiva, lo que lo colocamos es únicamente durante el sueño. Entonces, digamos que el primer objetivo de haber colocado la cánula de alto flujo era que como eran pacientes que dormían durante muchas horas,
no les podíamos adaptar a CPAP porque iban a tener que estar ventilados con ventilación no invasiva a casi 16, 18, la cantidad de veces que durmieran estos pacientes. Es mucho más sencillo dejar puesta la cánula de alto flujo las 24 horas que una máscara de CPAP, que iba a lastimar la cara. Sabemos que también en pacientes tan chiquititos el uso crónico genera hipoplasia de los huesos de la cara, entonces tampoco nos queríamos arriesgar a generar ninguna lesión. Se lastiman bastante los pacientes con ventilación no invasiva, tenemos bastante lesiones de la piel, eran pacientes chiquitos, todos lactantes, y la realidad era eso, que es mucho más sencillo colocar el dispositivo y dejarlo puesto las 24 horas, que estar sacando y poniendo a cada rato cuando se dormía el paciente una interfaz de ventilación no invasiva. Y lo otro era que no teníamos interfaces, porque eran re chiquititos. En ese momento, 2017, 2018, era, estaba la Child de Respironics y no mucho más, no había mucho más. Entonces nos costaba también eso, conseguir interfaz para ponerle. Y la última que no lo escuché, pero quizás porque no me di cuenta, ¿cómo se alimentaban estos pacientes? Uno solo se alimentaba con pecho materno, únicamente. Y los otros 3 tenían sonda nasogástrica con fórmula. Le daban fórmula. Okay. ¿Y ese de que se amamantaba también aumentó de peso? Sí, los 4 aumentaron de peso. Sí, la realidad es que a nosotros nos da la sensación de que al mejorarle la mecánica respiratoria, eso hacía que bajen el consumo y que engorden, ¿no? Bueno, pero bueno, no es poco. No. Hay un trabajo que lo describe también así medio como nosotras, no que lo midió precisamente, pero lo menciona también, que es un trabajo más nuevo que se publicó este año. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, Fer, ahí pregunta Carla, si se pudo externar con CAFO a alguno de los niños. Nosotros no. Todas las series de pacientes que nosotros vemos en la literatura son todos pacientes que se van externados y que usan CAFO en su casa. Nosotros no, porque en ese momento no estaban aprobados por la ANMAT todavía los dispositivos para poder utilizarse en el domicilio. Entonces, nosotros los esperamos, crecieron un poco, conseguimos el equipo para que se puedan ir a su casa para hacer de CPAP y logramos que una interfaz le quede acorde a la cara de ese paciente, y bueno, ahí recién se fueron. Así que no, nosotros ninguno tenemos en el grupo de ventilación no invasiva, no hay ningún paciente con CAFO externado. Bien, acá Julia, y también voy a reformularle y agregarle una preguntita más a lo que pregunta, es ¿qué idea tienen con continuar esta línea de investigación? Si tienen alguna idea de hacer algo prospectivo. Ella dice acá si en caso de hacerlo, ¿qué variables registrarían que no pueden registrar? Y yo le agrego también qué modificarían, ¿no?, de las variables que ya registraron. Esto también que sirve un poco para los que tienen que planificar cómo medir, cómo registrar, qué datos recolectar. ¿Qué podrías aportar de tu experiencia sobre esto de tener que ir a recolectar y darte cuenta de, bueno, si lo tenés que pensar para adelante, ¿qué sugerencia darías? Bueno, un poco lo que habíamos hablado. Esto, lo del confort, la verdad que nos resultaba llamativo también poder ver una forma de poder registrar eso. Lo otro que sería súper interesante y que, bueno, nada, igual la mayoría de los trabajos lo hacen, es colocar la cánula de alto flujo y medir si realmente disminuyó o desaparecieron los eventos obstructivos. Eso, la realidad es que es como lo más objetivo y lo más visible que tenemos por ahí para poder mensurar y para poder determinar, es meter al paciente de nuevo a hacer un estudio polisomnográfico con la cánula de alto flujo puesta y ver si mejoró el índice de apnea obstructiva. Eso por ahí sería lo más completo, porque además de eso también al hacer un polisomnograma vos podés ver también si mejora la mecánica ventilatoria, ¿sí? Tenés como otras herramientas más importantes. Y después sí, ser más exhaustiva con las mediciones. Se registraron un montón de oximetrías, por ejemplo, y no se encontró ninguna, pero porque nada, se registran un montón de cosas de un montón de pacientes y se va perdiendo. Cuando uno lo va a buscar con el tiempo, esas cosas no están. Y después, no sé, un montón de cosas se podrían registrar. No es que no, pero bueno,
cuando uno lo hace en la vorágine de la atención diaria y bueno, después uno piensa y dice, mirá, la verdad es que no hay casi nada escrito de esto, estaría bueno revisar y ver qué podemos contar de cómo lo hicimos y de qué hicimos, y surgen estas cosas. Bien, y para reforzar esta pregunta también, esto que te preguntaba Julia primero sobre si piensan seguir esta línea de investigación, cómo la mejorarían, y yo te repregunto también ahí, porque la respuesta sencilla sería, bueno, sí, hay un montón de confusores ahí para tratar de identificar si realmente fue la intervención la que mejoró el peso o algún factor asociado a ella que podrían ser el resultado de todo lo que fue el efecto global terapéutico, ¿no? Porque lo veo súper inviable, ¿no? Pensar en un ECA, sobre todo por la dificultad del reclutamiento de pacientes, son pacientes tan específicos, es Sí, es inviable. que, de hecho, después que nosotros entraron estos 4 pacientes, y creo que después hubo solamente uno más en otra sala, que se internó en otra sala, que también hace ventilación no invasiva, que pasó de otro SIM, hubo uno más, o sea que son 5 en 5 años. O sea, son pocos pacientes, no son muchos. Eso es por ahí. Nada. Sí, obviamente es interesante. Hay que darle una vuelta de rosca como para ver cómo se podría ver esto de la ganancia de peso con la utilización de este dispositivo. Lo bueno es que sabemos que son pacientes que se quedan un montón de tiempo internados, entonces tenés tiempo como para poder hacer seguimiento también, la mayoría de las veces. Sí, hay que tratar de pensarlo y ver. Calculo que cuando se presente otro paciente con estas características, bueno, nos sentaremos y veremos a ver cómo lo podemos encarar, sabiendo ya esto. Sí. Yo como sugerencia y pensando ahora post trabajo, creo que el siguiente paso sería para mí replicar esto, pero de una modalidad prospectiva y meticulosamente exhaustiva en cuanto a las mediciones, ¿no? De tratar de evitar todas esas debilidades relacionadas a lo retrospectivo. Y en una de esas, por la debilidad del reclutamiento, se me ocurre ver la posibilidad de tal vez convocar a otras instituciones que tal vez puedan llegar a tener alguna, no sé si en Argentina habrá instituciones que reciban este tipo de pacientes como para pensar en tener un poquito más de pacientes para hacer un poquito desde el punto de vista multicéntrico. Yo creo que sí, si uno empieza a investigar, no somos los únicos. Debe haber, seguramente. Lo que yo no sé es como estos pacientes vienen muy de la mano con la unidad de sueño y vienen muy de la mano del servicio de endoscopia respiratoria también. Tienen que ser por ahí centros que tengan esta característica de tener un poco todo y dudo que haya muchos centros que tengan más que nada la unidad de sueño. Endoscopia respiratoria sí, pero unidad de sueño en pediatría hay poco, hay por ahí más en privado que estatal, no sé si hay así pediátrica. Perfecto. Bueno, sigo preguntando acá. Preguntan si tienen experiencia con el uso en prematuros, el uso de CAFO en prematuros. Sí, lo usan en la unidad de neo, que de hecho fueron los que lo iniciaron, y me acuerdo que el primer paciente que se colocó con cánula de alto flujo vino a la quine de la neo a ayudarnos a colocarla. Sí, se usa, pero bueno, la usan con otra finalidad y en otras circunstancias, pero sí se venía usando desde antes de la neo. ¿Y tuvieron dificultades en la implementación durante, no sé, cómo fue recibido la implementación, la propuesta por el cuerpo médico, por los familiares? Al principio es difícil, como todo lo nuevo que uno quiere hacer, es difícil. Pero la realidad es que es un dispositivo que no genera mayores complicaciones. Eso también un poco lo sabíamos. Se venía empezando a usar en otras salas con otro tipo de pacientes, para pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Y bueno, era eso, o pasar al paciente a la terapia intensiva porque requería mayor cantidad de horas de ventilación no invasiva. Nosotros en el hospital nuestro, la ventilación no invasiva la utilizamos en pacientes que la requieren únicamente durante el sueño.
En estos pacientes era muy difícil, ya que como dijimos eran pacientes lactantes que se duermen, se despiertan, entonces era muy difícil. Y la verdad es que como era tan sencillo, eran pacientes que, como vimos en el cuadro, no tenían hipoxemia severa, sino que tenían, si ven, les cuento en el cuadro, tenían promedios de saturación siempre por encima de 95, o sea que eran pacientes que no tenían síndrome de apnea severa, pero no les generaba hipoxemia. Entonces eso también nos dejaba más tranquilos al momento de colocar este dispositivo en la sala, de saber que eran, si bien tenían este síndrome grave, al no tener hipoxemia nos dejaba un poquito más tranquilos de poder colocarlo. Y bueno, fue ir convenciéndolos. En ese momento me acuerdo que habíamos encontrado solamente un artículo que describía el uso, y bueno, probamos. Yo en todos pude medir, de los 4, medí uno solo de los pacientes para saber bien cuánto era la cantidad de presión positiva que generaba en la vía aérea. Se puede hacer con un manómetro y con una sonda nasogástrica, que por ahí eso también es interesante y si uno lo hubiera pensado en un trabajo se podría haber medido en los 4 pacientes probablemente. Generaba muy bajita, era con 8 litros que tenía ese paciente, me acuerdo que generaba 3 centímetros de agua, pero evidentemente en estos pacientes tan chiquititos, esos 3 centímetros de agua genera apertura de la vía aérea, estabiliza la vía aérea, y bueno, acá están los resultados en cuanto al peso y en cuanto a la tolerancia. Bien, para terminar la última pregunta, así seguimos. ¿Cómo registraron ustedes la disminución del esfuerzo respiratorio? Es que no la registramos. Lo veíamos ahí al lado de la cama del paciente, nosotras. Se notaba, era muy notorio, pero no teníamos ninguna escala ni nada para medirla, entonces esa fue una de las limitaciones que tuvimos. Bueno, perfecto. Fernanda, Victoria, felicitaciones. Acá abajo tienen el correo electrónico de ellas por si les quieren hacer alguna pregunta relacionada al trabajo. Y bueno, felicitaciones nuevamente y a seguir. Vamos a pasar ahora con el próximo trabajo. Dale, dejo de compartir pantalla. Dale. No sé si está Juli, ¿quién va a presentar? Si Juli o Sole. Hola, buenos días. Voy a presentar yo, Juli. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bueno, buen día. Yo soy Julieta Mozzoni y acá a mi lado está Soledad Gómez. Somos kinesiólogas y trabajamos en el programa de seguimiento de pacientes neuromusculares. Les vamos a contar este trabajo, que es una serie de casos acerca del uso del asistente mecánico de la tos en el hogar en pacientes pediátricos con enfermedad neuromuscular, que pudimos publicar este año en la revista JRPT, que ahí tienen la cita de la publicación si a alguno le interesa acceder al artículo. A modo de introducción, nosotros sabemos que los niños con enfermedad neuromuscular tienen debilidad y esto afecta a los músculos de la respiración, inspiratorios, expiratorios y vulvares, y que el manejo de las secreciones y la efectividad de la tos son puntos claves en estos pacientes porque afectan enormemente su morbimortalidad. Y por eso la mayoría de guías, consensos acerca del manejo de estas patologías recomiendan realizar en forma preventiva técnicas de asistencia de la tos y reforzar durante los eventos respiratorios agudos. Dentro de toda la variedad de técnicas de asistencia de la tos, podemos utilizar al COFASIS o AMT, como lo podríamos traducir literal, que es asistente mecánico de la tos, que es un equipo de presión que tiene 2 niveles, de presión positiva y negativa, que van a asistir a ambas fases de la tos y con esto mejorar la fuerza y efectividad de la misma para el manejo de las secreciones en pacientes con debilidad. Por si alguno de los que está escuchando no está familiarizado con el equipo, las fotos que ven son los 2 dispositivos que más hay en nuestro medio. Hoy día aparecen otros de otras marcas, pero estos son los que más vemos con frecuencia, y en la serie de casos que les cuento los pacientes tenían siempre alguno de estos 2 modelos. El tema es que si bien es un equipo que hace ya varios años que sabemos que está disponible para esta población, no hay datos acerca de
de su uso en el domicilio en niños con patología pediátrica, con patología neuromuscular en nuestro país. Por eso, y considerando que nosotros en el hospital tenemos muchos pacientes en seguimiento, lo que hicimos fue realizar este trabajo que tiene como objetivo describir las características del uso del dispositivo en el hogar en pacientes pediátricos con enfermedades neuromusculares que están en seguimiento en nuestro programa acá en el Hospital Garrahan. Este es un estudio de tipo observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo de serie de casos que incluimos a todos los pacientes neuromusculares que contaban y usaban este dispositivo en el hogar por lo menos por 6 meses, que concurrieron a algún control acá en el hospital dentro del contexto del programa entre enero del 2018 y abril del 2019. Lo que hicimos fue revisar las historias clínicas informatizadas que hay acá en el hospital de los pacientes, las fichas propias nuestras, kinésicas, que usamos habitualmente para seguimiento, y además habíamos realizado una ficha con datos acerca del uso del dispositivo en el hogar que le tomábamos a los pacientes, interrogábamos a los papás en general cuando venían acá al control. Las variables que estudiamos fueron variables demográficas, del estado, condición respiratoria al momento de la evaluación y todas las relacionadas a la indicación y al uso del dispositivo, que ahora se las voy a comentar al ver los resultados del estudio. En el periodo de seguimiento, que fue aproximadamente 1 año y 4 meses, nosotros en el programa de seguimiento contábamos con 196 pacientes que requerían algún tipo de cuidado respiratorio, de técnicas de asistencia a la tos y de soporte ventilatorio, de los cuales 65, que representan el 33%, tenían el dispositivo en su hogar y lo usaban por más de 6 meses. Tuvimos que excluir a 6 pacientes porque no contábamos con todos los datos, sobre todo los relacionados al uso de dispositivo en el hogar o por falta de seguimiento. Por lo tanto, en definitiva, incluimos en este trabajo 59 pacientes. En la tabla 1 pueden ver las características demográficas de la población estudiada. Les voy a marcar y comentar algunas de las variables que me parecen más relevantes. La edad de la muestra fue una media de casi 9 años. Un dato muy importante pensando en la accesibilidad y poder contar con el dispositivo es qué tipo de cobertura tenían los pacientes. Sabemos que en nuestro país esto es un dato clave para el acceso no solo de los dispositivos respiratorios, sino de todo lo que requieren estos pacientes también de la parte motora. Y en este caso, casi el 90% de los pacientes tenían cobertura de obra o seguridad social, ¿sí? Con respecto a los diagnósticos, la patología más frecuente, la mitad de los pacientes eran atrofia muscular espinal tipo 2. Y esto tiene 2 explicaciones. En principio, porque es la segunda patología en frecuencia de todos los pacientes que seguimos acá en el programa, la atrofia muscular espinal. Y por otro lado, es interesante comentar que el año pasado se publicaron guías de manejo de AME y recomiendan el uso de este dispositivo como terapia de asistencia de la tos, sobre todo en los pacientes más débiles, en los pacientes tipo 1 y tipo 2. Así que un poco nuestra experiencia coincide con lo que dice la bibliografía. Otro dato interesante es que casi el 85% de los pacientes no caminaban, eran no deambuladores. Esto habla de la severidad de los pacientes y sabemos que la falta de deambulación en esta población se asocia a más riesgo de compromiso respiratorio porque hay debilidad axial y esto también afecta a los músculos respiratorios. Y sin embargo, a pesar de que eran pacientes muy débiles, fíjense que la mitad de los mismos no necesitaba soporte ventilatorio. Y esto también lo vemos mucho en nuestra experiencia, donde tenemos muchos pacientes que no tienen trastornos del sueño, están perfectamente bien en ese aspecto, pero sin embargo tienen tos inefectiva y requieren sí o sí de técnicas de asistencia de la tos. O sea, no necesariamente las dos cosas se dan al mismo tiempo, puede ocurrir que no sea así. Con respecto a los resultados del equipo, a ver si les aparece ahí, ahí estamos. No se ve la parte de arriba. Bueno, arriba es las características previas y de inicio del uso del dispositivo, ¿sí? Como datos relevantes, todos los pacientes, la gran mayoría en realidad, tenían y realizaban, conocían alguna
técnica de asistencia de la tos antes de empezar con el uso del AMT, del asistente mecánico de la tos. Y fíjense que casi la mitad de los pacientes utilizaban bolsa de ambú para realizar o hiperinsuflación o air stacking, que son, digamos, las técnicas que más indicamos según la edad del paciente y el grado de colaboración. Y esto en realidad es porque es una técnica muy efectiva y muy económica comparado con el acceso al COF. Realmente es lo primero que solicitamos, es una técnica muy buena de hiperinsuflación y de asistencia de la tos y de mucha más accesibilidad comparado con el dispositivo. Solo el 30% de los pacientes incluidos no tenían antecedentes respiratorios de intercurrencia, ¿sí? Todos, o sea, el 70% tenía o algún evento respiratorio de manejo ambulatorio, de manejo en sala o incluso ingresos en terapia. La edad de inicio de nuestra población fue de una mediana de 4 años y esto en realidad también coincide con la literatura, ya que una de las indicaciones del uso del dispositivo es en pacientes que tienen dificultad para las técnicas porque les cuesta cooperar por una cuestión de edad o compromiso cognitivo. En los pacientes más chiquitos sería una de las indicaciones. A pesar de que la gran mayoría de los pacientes accedieron al dispositivo con la cobertura de obra social, la mediana de entrega entre que lo indicamos y lo recibió el paciente en su casa fue de 12 meses. Y esto nos hace pensar que definitivamente es difícil conseguirlo, incluso en pacientes que tienen cobertura, con lo cual también es importante destacar que hay que entrenar al paciente en alguna otra alternativa más sencilla o más económica, podría decirse, como puede ser la bolsa ambú, hasta que llegue el equipo en el caso de que consideremos que es un candidato. Después lo que hicimos también fue clasificar a las indicaciones y para esto las dividimos como motivo de indicación a los pacientes que iniciaban la terapia, o sea, la primera terapia de asistencia de la tos que recibían eran el AMT o el COFASIS. Aquellos pacientes que usaban otra terapia pero no cooperaban, tenían problemas para realizarla, ya sea por edad o por compromiso cognitivo, y teníamos también un grupo que fue el más prevalente, de 35 pacientes, el 35% que en realidad tenían alguna otra terapia de higiene bronquial o de asistencia de la tos. La realizaban bien, en forma correcta y eran adherentes, pero así todos los pacientes tenían muchos eventos respiratorios a repetición, ¿sí? Esa fue nuestra indicación más frecuente. Y hay 10 niños que desconocemos el motivo de indicación o cuál fue precisamente la razón por la que se solicitó el equipo, porque son pacientes que cuando llegaron a nuestro programa ya lo tenían previamente indicado. Y con respecto al uso del dispositivo en sí, con respecto a las cuestiones de lo que pasa en la casa, ¿no? Con el uso del dispositivo, fíjense que la gran mayoría de los operadores fueron los papás, algunas también hay los kines que hacen domicilio con estos pacientes, y esto para nosotros es un dato muy importante porque está descrito en la literatura que en el seguimiento de estos pacientes es muy importante entrenar a los cuidadores, necesitamos cuidadores no profesionales, muy competentes en la realización de estas técnicas, lo que se ha visto que tiene incidencia en la necesidad de hospitalización. Cuando los papás hacen bien las técnicas y pueden asistir a sus hijos con la frecuencia que requiere cuando el paciente está en intercurrencia, es probable que ese paciente, o menos probable, mejor dicho, que necesite internarse porque tiene adecuado manejo de las secreciones. La mayoría de las veces, o la mayoría de los casos, la paciente preferían el modo automático y esto también tenga que ver probablemente con que es un modo más fácil de hacer, porque en realidad el equipo uno programa un tiempo inspiratorio, un tiempo expiratorio, 2 niveles de presión y solo hay que sostener a la máscara con la cara del paciente y prenderlo o apagar. Entonces esto hace que sea más fácil para los operadores. En general, la mayoría de las veces se usaba una máscara oronasal, la misma que usamos para cuando usamos el ambú, por ejemplo. Y las presiones, la mediana fue de 40 menos 40, está escrito en la literatura que las presiones tienen que ser altas por encima de 30 centímetros de agua y hoy hay algunos trabajos más recientes que recomiendan usar presiones diferenciales, sobre todo usar más presión negativa, que eso genera picoflujos tosidos más efectivos. Bueno, esto por ahí también para revisar en futuras programaciones porque es la recomendación más reciente. Y un dato muy importante es el tiempo que duraba la terapia. Duraba solo 5 minutos, ¿sí? Y esto fue reportado por los padres como muy bueno del equipo, del uso del equipo, y también por los pacientes, porque esta población tiene predisposición a la fatiga y entonces al ser terapias cortas y efectivas en la movilización de las secreciones,
obviamente que la tolerancia al uso del dispositivo mejora. Y un dato que tenemos que corroborar con futuros estudios, pero que es muy bueno, es que una vez introducido el dispositivo y en el uso, la verdad que hubo muchos menos eventos respiratorios en esta población. ¿Sí? El 81% de los pacientes no presentaron ninguna intercurrencia respiratoria. Fíjense que al principio habíamos visto que era bastante frecuente, y también considerar que fue la principal indicación cuando pensamos para los pacientes este dispositivo. Si bien uno no lo puede atribuir 100%, por supuesto, al AMT, es un dato alentador que por ahí puede ser multifactorial, digamos, porque los pacientes también crecen, y esto, al colaborar más con las técnicas de asistencia de la tos, también se sabe que es probable que tengan menos eventos respiratorios, pero es un dato, digamos, bastante interesante a corroborar en futuros estudios. A modo de conclusión, podemos decir que este trabajo aporta información sobre las indicaciones y el uso del dispositivo en el hogar. El principal motivo de indicación fue los eventos respiratorios repetidos en una población que usaba alguna otra técnica, pero le hacía bien y era adherente, pero así todo tenían muchas intercurrencias. Que los principales operadores fueron los papás y que prefieren el modo automático con presiones de 40 positiva y 40 negativa, y que la interfase más frecuente fue la oronasal. Otro dato que no les comenté antes es que nosotros en nuestra serie no encontramos complicaciones asociadas al uso. Sabemos que estos dispositivos de presión tienen todas las complicaciones potenciales de los equipos de presión con respecto a distensión abdominal, barotrauma y demás. Y en esto no aparece, esto no fue reportado por las familias y por los pacientes. Y en realidad cuando uno revisa la literatura es muy raro, son muy pocos casos descritos de este tipo sobre todo de síndromes de escape tipo barotrauma, y son excepcionales en la población pediátrica. Lo poco que hay descrito en algunos casos es en adultos, con otras comorbilidades como puede ser EPOC, ¿no? En el contexto de un paciente neuromuscular. Y teniendo en cuenta que es un dispositivo de alto costo y de difícil acceso a nuestro medio, la verdad que estos datos deberíamos corroborarlo en futuras investigaciones que nos permitan reconocer efectivamente cuáles son los pacientes que se benefician con esta técnica, la necesitan sí o sí, y otros que por ahí pueden manejarse con alguna otra estrategia de asistencia de la tos. Bueno, muchas gracias y estamos abiertos a preguntas. ¿Cuánto te sale una de transferir? No, mira. Bueno, acá preguntan si el uso de estos dispositivos se usaron con pacientes con tráqueo. Sí, a ver, si quieren me fijo, no me acuerdo el número, pero ahí, puedo mirar, me tapa justo esperen que lo busco en el artículo. Teníamos algunos pacientes, sí, 10 pacientes eran traqueotomizados de nuestra serie. En general, un dato importante es que los dispositivos estos están pensados como un complemento para el manejo no invasivo, ¿no? En general, o sea, el combo ideal o habitual es el paciente que usa ventilación no invasiva y que para acceder a las secreciones que no tiene, digamos que cuando no hay vía artificial, este es el dispositivo de elección, sobre todo en los pacientes más débiles. Pero se puede usar perfectamente en pacientes traqueotomizados y de hecho también, más allá de este trabajo, se puede usar en pacientes intubados, o sea, vía tubo endotraqueal, y de hecho es una de las recomendaciones porque se sabe que facilitan la extubación en esta población. Bien, acá Viviana Calandra pregunta si han podido medir adherencia tanto al paciente como a la familia a este tipo de dispositivos. Nosotros lo tomamos como una debilidad de nuestro trabajo, como una limitación, porque en realidad era un interrogatorio. Le preguntábamos cuántas veces por semana o por día los utilizaban. Lo que pasa es que también en nuestra serie la gran mayoría de los pacientes tenían el modelo, vieron el celeste que les mostré al principio. Hoy día el E70, que es el negrito que se veía en las fotos del inicio, es un dispositivo que permite, tiene tarjeta de memoria, como si fueran los equipos de ventilación no invasiva, y permite entonces registrar el uso en un periodo determinado. Uno puede bajar los datos. Para mí eso, por ejemplo, que nosotros a los pacientes no los vemos cada 6 meses o una vez por año, podríamos citarlo, bajar los datos y chequear cuántas veces los usó efectivamente y precisamente saber con qué presiones, con qué tiempos y demás. Así que a futuro esta nueva tecnología te permite registrar eso, pero nosotros no lo hicimos porque en nuestra población
la mayoría de los pacientes tenían el dispositivo anterior o tenían el nuevo, pero acababan de cambiarlo, con lo cual necesitábamos por lo menos 6 meses de uso para poder comparar, digamos. Pero es una posibilidad que no medimos nosotros por una limitación del dispositivo, pero a futuro se puede hacer perfectamente, digamos. Bien. Acá preguntan, tengo un paciente de 28 días de nacido, AME tipo 1, que está utilizando actualmente presiones de más 30, menos 30, con tiempos de inspiración de 2 y expiración de 3, y preguntan si estos valores de presiones de más 40, menos 40 son extrapolables a su paciente. ¿Y qué recomendás de los tiempos de inspiración y expiración? Tiene, perdón, por ahí si me puede contestar, no sé, no llegó a ver el chat acá, pero ¿tiene traquetomía o lo están usando vía máscara? Y si tiene balón o no, eso es un dato muy importante porque va a hablar de no tiene TQT vía máscara. Sí, yo en un paciente tan chiquitito diría que no sumaría más presiones. De hecho, hasta bajaría la presión inspiratoria. Probablemente usaría 20 menos 30. Está demostrado en publicaciones recientes que las presiones diferenciales son mucho más efectivas, sobre todo si el paciente está en intercurrencia o si tiene vía aérea artificial, para mejorar los flujos expiratorios y el pico flujo tosido. Y con respecto a los tiempos, lo recomendable es siempre que el tiempo inspiratorio sea más largo que el expiratorio, en términos de flujos expiratorios. Así que en este caso yo bajaría el tiempo expiratorio. Pondría 2, me parece un tiempo inspiratorio bastante aceptable, 2.3, y bajaría el TE, el tiempo expiratorio, a 1.5, 1.3. Así a ojo, no lo pienso, pero en principio siempre más tiempo inspiratorio que expiratorio. Y más presión expiratoria que inspiratoria. Bien. Acá Hiromi pregunta si evaluaron el uso de más de un menú en el seteo. Calculo que más de diferentes seteos, quiero entender, para el mismo paciente. No lo evaluamos por la misma razón, porque el dispositivo viejo no te deja programar más de un programa. Los pacientes que tienen hoy el E70, nosotros de rutina siempre programamos mínimamente 2 programas. Uno para eventos respiratorios, donde el paciente está con secreciones, con 2 niveles de presión, con más presión expiratoria, y uno para cuando el paciente no está en intercurrencia, de uso diario, para hiperinsuflación pulmonar, que muchas veces le ponemos un tiempo inspiratorio de 2.5 o 3 segundos para hacer una pausa, y con presión expiratoria de 0, con el objetivo de trabajar hiperinsuflación nada más. Entonces le decimos a la familia, si está con secreciones, que puede ser un resfrío banal, bueno, pasen al programa de 2 niveles de presión. Si no tiene secreciones, usen solo la presión positiva. Y a veces, bueno, los chicos, muchas veces en los más chiquititos preferimos el modo automático, porque es más fácil para el manejo de los pacientes y porque en el dispositivo nuevo tiene la función de sensibilidad inspiratoria, que es muy bueno en términos de sincronía. Y muchas veces cuando empiezan a crecer los pasamos a un modo manual, así que a veces tenemos pacientes que tienen hasta los 3 programas. Estamos con uno para secreciones, uno cuando no tiene secreciones, y empezando a utilizar el modo manual, y le decimos a las familias que vayan probando. Eso es lo que te permite también los nuevos modelos, ¿no? que antes no lo podíamos hacer. No te escucho, Mauro. Ahora sí. Yo quiero preguntar. Me acuerdo cuando vos cuando nos juntamos, porque vos ya tenías estos datos recolectados. Mi pregunta es, ¿qué te motivó o qué pregunta, qué duda tenías que quisiste contestar o responder con los resultados de la encuesta? ¿Ibas orientada a alguna pregunta específica o simplemente querías conocer generalmente, descriptivamente, tu población de estudio? En verdad lo que nos pasó es que uno siempre tiene como la idea de que esto le llega a muy pocos pacientes, ¿no? Por esto que contaba de las dificultades para el acceso. Y en realidad cuando empezamos a revisar los datos, que lo hicimos para unas jornadas acá, nos dimos cuenta que en verdad teníamos casi 60 pacientes, en ese momento un poquito más, que utilizan el dispositivo en el hogar. Y nos parecía como importante hacer el ejercicio de revisar las características de los pacientes, porque un poco tenemos protocolizado, ¿no?, a qué niños se le indicamos o no a raíz de las dificultades. Queríamos un poco ordenar esa información, revisarla y ver las características.
Y nos pasó un poco de encontrar mucha información. La verdad que cuando empezamos a pensar, dijimos, hay un montón de pacientes que tienen esto y como no hay mucha información acerca de lo que pasa en nuestros medios, ahí surgió la posibilidad de recolectar los datos, digamos. Esa fue la idea original. Sí, yo creo que son un montón de pacientes, ¿no? Para esta población tan selectiva. Y creo que aporta un montón de valiosa información, ¿no? Me parece que es re interesante. Y te hago una última pregunta. ¿Ustedes tenían un esquema de algo que pensaban de lo que iban a encontrar y se encontraron con algo diferente, ya sea de lo que pensaban ustedes o tal vez algo diferente? Algo comentaste, ¿no?, en la presentación en relación a lo reportado por la literatura, que digas, bueno, esto estamos muy diferentes a lo que reporta la literatura, o algo que es muy diferente a lo que pensábamos o pensábamos que iba a pasar. No, por ahí yo leo los resultados de la tabla y es más o menos, bueno, uno se basa en eso para indicar ciertas cosas, ¿no? O sea, es corroborar un poco eso. Sí me llamó la atención el dato de las intercurrencias respiratorias post uso del equipo, que la verdad que está bien que uno lo recaba de la información que cuenta la familia y de lo que uno puede rescatar de la historia clínica, pero la verdad que si uno lo piensa, que la mayoría de las veces lo indicás en chicos que hacen técnicas y no les va bien, en el sentido de que se internan un montón, y la verdad que si empezando el uso del dispositivo tienen menos eventos respiratorios, que también puede ser por otras causas, pero evidentemente lo hacen más, tienen buena tolerancia, les va bien con esto, es un dato muy importante, digamos, ¿no? O sea, como... Porque en estos pacientes los ingresos a internación son siempre un problema. Se ponen más débiles, les corta un poco su rutina de kinesio, empeoran de lo motor, pierden el colegio. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con la internación en sí, ¿no? O con la necesidad de tener un antibiótico en la casa y no poder ir a la escuela. O sea, es un impacto enorme en la morbilidad, digamos, si realmente tienen menos eventos asociados al dispositivo, digamos, como uno de los factores. Pero lo demás, mirando las características, cómo razonamos para indicarlo y el tipo de pacientes, y más o menos es lo que dice la bibliografía. Y un poco también nosotros donde nos basamos para trabajar de esa manera también. Bien. Y sigo preguntando. Esto... Déjame meter una a mí, digamos, si querés, ¿eh? Dale. Seguí, tranquilo. Bueno, yo lo último, ¿les disparó a ustedes como una crítica constructiva, a explicar algo, a pensar en, no sé, uy, mire, hay más recurrencias, más intercurrencias de las que esperábamos, tal vez pensar en reforzar la alianza terapéutica? Es algo más o menos lo que veníamos masticando en los últimos días con el otro trabajo de esto que disparó un poco el COVID, ¿no? También ¿cómo les cae estos resultados a ustedes y en base a su autocrítica respecto a su abordaje? Sí, bueno, lo de la adherencia que comentaba Hiromi es un dato súper importante, porque no solamente con el asistente de la tos, sino con todas las técnicas de asistencia de la tos. Un poco lo que venimos hablando para el otro trabajo de adherencia, es que a veces uno hace la indicación y en nuestro contexto, mucho con más razón, pasan un montón de meses, te cae el paciente y uno controla la técnica y está mal hecha, las familias no se la acuerdan, no lo pudieron realizar, o sea, evidentemente en ese aspecto que es tan importante tenemos que mejorar el seguimiento, aunque sea a distancia. Y creo que esto de la pandemia a todos nos abrió un poco la idea de que se puede hacer de otra forma, que no necesariamente tiene que ser que el paciente venga acá al hospital. Nosotros tenemos mucha población del interior y a veces, digamos, uno lo entrena acá y lo vuelve a ver en unos meses, o mejorar la comunicación con los kinesiólogos que lo atienden en el interior, como para que se haga un seguimiento también de ese aspecto. O sea, sí, a mí me hizo reflexionar un montón acerca de la importancia de entrenar bien a los cuidadores y que los pacientes aprendan las técnicas también cuando son más grandes y que tenés que hacer un seguimiento más estrecho de lo que pasa desde que lo indicás hasta que llega a la casa, digamos. No sé, Sole, vos sí. Sí, y también esto de tener en cuenta que pasa mucho tiempo, que eso también, conocemos la realidad argentina, pero nos llama la atención de que pasa el promedio de tiempo entre la indicación y que efectivamente adquieren el dispositivo es 1 año. Entonces, uno piensa que ya la indicación también pensarla como preventivo, como pensarlo antes, porque una vez que efectivamente lo consigue, probablemente ya lleguemos un poco tarde. Entonces también en ese aspecto está bueno considerarlo. Por más que tenga la mejor obra social, siempre son dispositivos muy caros, difíciles de conseguir,
Entonces también en ese aspecto como pensarlo preventivamente. Bien. ¿Gus? Gracias, Maurito. Bueno, chicas, muchas gracias, la verdad, muy bueno. La pregunta es esta, digamos, quizás viene a colación con lo que decían recién. Según la experiencia que tienen ustedes, ¿es de vital importancia que tengan un asistidor de tos mecánico en los pacientes neuromusculares? ¿Sí o sí lo necesitan? No todos, pero muchos sí. O sea, nosotros uno tiene como un algoritmo, en general lo indicamos en los pacientes más chicos, en los pacientes que, por ejemplo, los Duchenne cuando tienen retraso y cuando tienen escoliosis, un tórax muy rígido, porque está escrito que las maniobras de hiperinsuflación o de asistencia manual de la tos no son efectivas cuando hay escoliosis o rigidez torácica marcada. Y de vuelta, si vos tenés un paciente que sabés que hace bien, que la familia recolabora, ves la técnica y es buena, y el chico se internó el año pasado, o tuvo, ni siquiera internación, tuvo 3 o 4 eventos respiratorios, ni siquiera graves, leves o moderados, digamos, ese paciente evidentemente tiene más susceptibilidad, es más débil, y para esa población, para los más chicos, los que no cooperan, los débiles o los que tienen insuficiencia vulvar, que eso es otro aspecto, son los candidatos a este tipo de dispositivo, que está demostrado en algunos trabajos de medición de banco que genera picos flujos tosivos más altos. Esa es la principal explicación, ¿no? O sea, entonces nosotros en nuestro día a día lo que hacemos es razonar de esa manera, ¿no? O sea, yo diría, por ejemplo, que un niño AM1 que está manejado en forma no invasiva, y en mi experiencia uno le indica el AMBU, le enseña a la familia la maniobra de compresión, pero si uno puede contar con el dispositivo es mucho mejor la respuesta a la terapia. Pero bueno, estamos hablando de un caso de mucha debilidad y en un paciente chico, quizás la combinación de las dos situaciones. A mí me parece que uno hace ese ejercicio de empezar por lo más sencillo, de probar, porque también sabemos la dificultad para acceder y que a veces demora, pero hay pacientes que son especialmente candidatos para esta técnica. No todos, pero muchos, digamos. Buenísimo, gracias, Juli. De nada. Bien. Bueno, así preguntas no hay. ¿Vas a aportar algo? Bueno, acá se está discutiendo un poco en el chat en relación a la evidencia de la efectividad y la evaluación del costo-efectividad del instrumento, sabiendo los recursos muchas veces en algunas instituciones. Acá María José... Yo por ahí puedo aportar algo de... Hace unos años era imposible conseguirlo, porque realmente lo que pasaba es que uno cuando lo indicaba, las obras sociales lo compraban. Entonces es un dispositivo que está en dólares y entonces, bueno... hoy día lo entregan en comodato, como si fueran los equipos de ventilación no invasiva. Y eso hace que, a pesar de que evidentemente todavía se tarda mucho, sea un poco más fácil conseguirlo, digamos. Porque las familias lo que tienen que hacer es el ejercicio que nos ha pasado alguna vez también, de que se olvidan de hacer la renovación y vienen y se lo sacan de la casa. Una cosa insólita, pero digamos, lo tienen todo el tiempo ahí y eso la verdad que facilita un poco dentro de las dificultades el acceso al dispositivo. Bien. Sí. Preguntan del pico flujo, ¿crees que conteste eso? Sí, preguntaban del chico AME tipo 1 de 28 días, ¿cómo medirías el pico flujo? En el nuevo, en el E70, hace una medición estimada. Dentro del monitoreo que tiene, cuando el paciente, si está tosiendo en el momento de la terapia, uno lee volumen y pico flujo. Es una estimación, porque estamos hablando de una sola rama y demás, pero uno puede tener una idea del valor. De cualquier manera, a un paciente tan chiquitito hay que guiarse por el sonido de la tos. O sea, está escrito que en los menores de 12 años, para indicar asistencia a la tos, es la evaluación cualitativa de la misma, digamos, ¿no? Y los eventos respiratorios nuevamente. Paciente con neumonías recurrentes y con tos débil, que uno escucha la tos y es débil, ese es candidato a alguna técnica de asistencia de la tos. Y coincido que en un bebito de esta edad tiene que ser el COFACIS, o sea, es lo más
indicado por una cuestión de cooperación y porque maneja frecuencias respiratorias muy altas. No, en verdad es a ojo. Hoy día los Ambu tienen un medidor de presión y en general manejamos entre 20 y 30, similar a lo que hacemos con la presión del COF, y sin válvula de PIP. No usamos válvula de PIP. Muchas veces nos cuesta conseguir en los pacientes el Ambu de tamaño pediátrico, que es el del medio, y a veces pedimos uno más grande y le decimos a la familia que aprieten a la mitad. Pero no usamos una medición puntual, sino ojo, digamos. A veces cuando son un poco más grandes es más fácil porque uno busca expansión torácica. Entonces cuando ya ves que expande el tórax, bueno, suficiente. Y un dato que agrego, ya que estamos en esto, en los bebés AME1 o en los pacientes AME1 que son muy respiradores abdominales, yo siempre recomiendo trabajar con cualquier técnica de la tos con una faja abdominal, porque para la terapia buscamos expansión torácica. Pero bueno, es un dato de color. Bien. Ahí Erika Maldonado pregunta ¿qué presiones le aplicás a un bebé de 28 días? Ya creo que lo había respondido con menos 20. Sí, 20 menos 30, una cosa así. Si está con BNI, uno podría, porque seguramente debe estar con BNI, me imagino, yo pondría la misma presión que tiene inspiratoria y por ahí, si por ejemplo tiene, vamos a decir, 18 o 20 centímetros de agua de presión inspiratoria de IPAP, yo le pondría eso y menos 30, menos 35, o sea, más presión expiratoria y presiones inspiratorias similares a las que utilizan ventilación invasiva. Bien. Bueno, podremos ir cerrando las jornadas de hoy. Muchas gracias. Gustavo, no sé si querés hablar. No, está muy bien. Ya estamos libres a los disertantes y a la gente que tiene que ir a trabajar, me imagino, así que gracias a vos, Mauro, por este trabajo también, así que nos vamos a ver el viernes que viene. Dale, nos encontramos entonces, bueno, el viernes. Ahí está Fer, ahí saludando. Bueno, nos vemos el viernes que viene, 8 de la mañana, ¿sí? Por el mismo canal. ¿Sí? Muchas gracias a todos y gracias a los presentadores por la excelente exposición. Muy bien, muchas gracias a todos. Espera, que queremos agradecerle a Mauro, porque esto lo teníamos dando vueltas un montón y desde que está en el servicio nos entró y lo terminamos y lo publicamos, así que gracias. Sí, a todos nos pasó lo mismo. Sí, gracias, Mauro. Gracias. Te hicimos renegar, te hacemos renegar. Sí, también. Pero sin vos nada hubiera sido nada. Gracias. Es de ustedes también todo. Sí. No la agranden que nos va a cobrar más caro. No, bueno. No sé, los números después vemos. Hay que pagarlos. Nos vemos, que tengan una buena semana. Chao, gente. Chao. Las manos.